안녕하세요. 저는 Miguel입니다. Hola, ¿cómo están? Soy Miguel y estamos nuevamente con ustedes para continuar con el idioma coreano. Ya vimos en el anterior video lo que venía siendo la escritura en coreano, pero utilizando palabras del idioma español. Ahora en este nuevo video vamos ya a ver algunas palabras muy básicas en el idioma coreano y pues empezar a entender un poquito ese vocabulario de día a día de este idioma. Vamos a empezar con algunas palabras básicas para que vayamos entrando un poquito en contexto. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra niño, la palabra niño. Es una palabra que se compone de dos, eh, de dos vocales. En este caso es la vocal A y la vocal ahí. Ahí significa niño. Es muy fácil de recordar. Ahí significa niño pequeño. Muy bien. Podemos tener una palabra muy similar que le cambiamos aquí el contexto y le ponemos o y. Esta palabra significa pepino o i. Estas palabras están compuestas únicamente de vocales. ¿Sí? Entonces tenemos a i, niño, o i es pepino, o i, ay. Veamos otra palabra. Si tenemos la palabra, por ejemplo, u, you, esto significa leche, formado también por dos vocales, significa leche. ¿Sí? Y de esta manera podemos empezar a generar un vocabulario. Es muy importante para el aprendizaje de cualquier idioma que tengamos suficiente vocabulario para podernos dar a entender. Yo puedo complicarme mucho con la gramática, con la sintaxis, ¿sí? con los verbos, con muchas otras formas del idioma, pero si no conozco vocabulario, no me puedo dar a entender. Si yo voy a un mercado, por ejemplo, lo veía en un video de algunos compañeros que publican también sus experiencias en coreano, decía que el esposo se metió a la parte gramatical muy fuerte, pero cuando vienen aquí a México, país de habla España, no me acuerdo si era México, eh, el señor estuvo un año o 2 años aprendiéndose la gramática. Cuando llegaron al mercado, él quería pedir cuánto cuesta 1 kilo de manzanas y mientras se complicaba tratando de organizar en su cerebro la forma de hacer la pregunta, la esposa que empezó a estudiar vocabulario únicamente solamente se dio a entender con diciendo manzana, kilo, ¿cuánto? ¿Sí? Que es una forma muy parecida como estructura gramatical entre los coreanos. Entonces, fue mucho más fácil para ella después ir aprendiendo la cuestión gramatical y de sintaxis, pero con las palabras básicas que sabía se pudo dar a entender lo que ella quería. Entonces, es muy importante tener un vocabulario bastante extenso, por lo menos de lo más básico, para que podamos entendernos con una persona de otro idioma, sea el que fuera. Entonces, vamos a tratar de tener un vocabulario. Es muy sencillo,
puede ser que sea tardado, pero si vamos aprendiendo, digamos, cinco, cinco palabras al día, nos podemos especializar hoy en frutas, la semana, y la siguiente semana en animales, la siguiente semana en partes del cuerpo, y la siguiente semana en vehículos, entonces vamos teniendo un vocabulario bastante grande. Con 5 palabras en la semana, tenemos 35 palabras de animales, por ejemplo, ya tenemos una gran cantidad de, de vocabulario que podemos estar utilizando. Entonces vamos a tratar de ver algunas otras palabras mientras tanto. Entonces tenemos aquí, que ya sabemos es leche. Hace rato habíamos visto cómo se escribe mamá. En el caso del idioma coreano, mamá se escribe o mo ni o moni. Escribe madre. Si queremos escribir mamá, por ejemplo, pues se escribe o ma. Esto vendría siendo madre, ¿sí? Y en una cuestión un poco más de cariño, pues podemos ponerle aquí mamá, ¿sí? Entonces de esta manera podemos tener madre y, ¿sí? Omoni, omoni. ¿Ok? ¿Queda claro? Espero que esté quedando claro la palabra. Este es en el caso de mamá. En el caso de papá, ¿sí? Padre, se escribe a o chi. A o G. Y en este caso para papá, pues normalmente se pone o papá, papá. ¿Ok? Para el caso de, por ejemplo, la palabra cabeza, cabeza, esta se escribe mori, mori, pero de esta manera. Mori, 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 cabeza. Queremos escribir casa, 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 se escribe sheep, sheep. Recuerden, como es una S y una I, suena chi. Y la B al final suena casi como una P. Entonces es sheep, sheep. ¿Ok? Bien, perfecto. Queremos escribir, por ejemplo, manzana, manzana. Manzana se escribe sagua. Escribe sa, la G y la combinación de la consonante ua. Sa, ua. Queremos escribir, por ejemplo, perro, perro. Perro se escribe G, G. Pájaro, pájaro. Escribe, ponerlo por aquí.
C abierta. No es C, es C. Hay que tener igual cuidado en el caso del perro, porque perro como que es perro, pero si decimos que puede ser cangrejo. Y luego quiero hacer esta cuestión aquí porque sí me causa un poquito. En el caso de cangrejo se escribe que. Una diferencia bastante interesante, porque no es lo mismo decir que. De repente quieres hablar de una cosa y resulta que terminas diciendo. Entonces hay que escuchar la pronunciación para que podamos hacer la diferenciación entre la E, que es más E, la E. ¿Sí? Ya cada quien entenderá en su momento de pronunciando. Muy importante escuchar las páginas que te puedan dar esa pronunciación y depende también de cada persona. Y así como eso, tenemos otras palabras que también tienen un significado doble. Por ejemplo, en el caso de la palabra mal, ¿sí? Puede significar caballo, pero también pudiera significar algo referente al mal, que se llama majada. Y lo mismo pasa, por ejemplo, también con la palabra pal. La palabra como tal puede ser brazo, pal,